Yo solo quiero recordarles a los americanistas que esto no se acaba hasta que se acabe y que hay que ir paso a paso, porque ya están hablando de juego bonito, de una planadora, en fin. Hay que esperar, hay que escuchar a los técnicos, André Jardiné, y también al señor Bradley Carnell, técnico de St. Louis. Platicamos al regreso. Honestamente, imaginaba dificultades aún en funcionamiento por el cambio, sobre todo, de algunos detalles tácticos, por la presencia de Julian más Henry. Entonces te cambia un poco algunos movimientos, algunas situaciones que el equipo ya está bastante acostumbrado, sobre todo a jugar con un delantero. Pero bien, realmente para mí las cosas salieron muy bien, o que planeamos, o que entrenamos, pero aún miro muchas cosas a evoluir, muchas cosas a corregir. Yeah, they look like 100 years old, right? In their history, we look like 7 months old in our journey, and which all is true, right? So, in some ways, yeah, I think it's clear for us as coaches, players, fans, staff, just to see where the level is at and where we are at, and it's almost a relief in many ways, because we've been living in a fairy tale and a dream world, and sort of proving people wrong the whole way. Después de leer estas exageraciones sin sentido, Álvaro, qué lindo es ver jugar así al América. Ganó, gustó y goleó. ¿Alguien sabe cómo salió Chivas? Jugó Brandon. Después de leer estas cosas que rayan en la exageración absoluta, rayan hasta en lo bizarro, Álvaro, después de leer esto y que me quiero sacar los ojos, hace cuenta que estamos hablando del Brasil del 70, del Brasil de España 82, de la Holanda del 74. Platicando, mira, la posesión, bueno, infinitamente mayor para el equipo del América, 16 tiros a 9, 2 atajadas de Malagón por 4 del arquero de San Luis, la precisión en los pases, pues obviamente en todos los rubros mucho mejor el América, pero yo no mataría a este equipo de San Luis, que como bien comenta Álvaro, tiene 7 meses de haberse formado y tiene mucho mérito estar donde está, en la Major League Soccer. Claro, llega el América con esta pléyade de figuras y le pasa por encima, es normal, pero quiero ver al América, Paco, en instancias definitivas. Ahí los quiero ver, porque ya están cantando victoria, ya están hablando de juego bonito. Dios mío, calma, mesura, paso a paso. Tú sabes que en el fútbol no hay término medio, o es blanco o es negro. Juegas muy bien y ya te hacen el juego bonito, y a lo mejor pierde Chivas y ya lo estamos acribillando, ¿no? Entonces, yo sí creo que una de las cosas que tiene la MLS que me agrada muchísimo es la regularidad. Liga, son ahorita el primer lugar de su conferencia. O sea, yo creo que también el San Luis puede ser de uno de esos partidos que le falló un poco, que sí se fue con un América que tiene un plantelazo, porque por cierto, en San Luis no tiene un solo jugador de renombre. Entonces, o sea, ¿no te crees que también lo que le pasó a Guadalajara? le pesó el nombre de América muy a muchos jugadores? Sí, claro, por supuesto. Claro, pero es que no hay que ser tan terminante tampoco, Berito. San Luis no siempre va a jugar tan mal, pero América tampoco siempre se le va a dar el partido como se le dio, a pesar de sus grandes individualidades, porque debemos ser coherentes. Decimos que no necesitaba Chivas traer a Gutiérrez al medio, pero América tampoco necesitaba traer a Quiñones. Correcto. Con el año que tuvo Henry Martín y todo, pero no sí le sobra, pero sí le está dando resultados. Sí, ese es el gran tema. En estos torneos necesitas plantel, o más en esto que jugás muchos partidos seguidos, Liga MX, Liga Cup y otras cosas, necesitas plantel. Y el América te está demostrando que es el que tiene mayor cantidad de futbolistas desequilibrantes. Y acuérdate que le falta el Cabecita Rodríguez, que es un jugador también determinante en este equipo. También. Pero también el tema pasa, ¿cómo te digo? Por la formación, por la idea, ¿no? Lo que jugó este muchacho Leo Suárez ayer fue impresionante, ¿eh? La verdad, jugando como media punta, que veníamos no diciendo cómo va a jugar el América, va a jugar con Quiñones por allá, no, va a jugar 4-3 como jugó ayer, con 3 volantes, Jonathan, Sánchez y Fidalgo, un mediapunta que seguramente va a ser Valdés, pero también quiero poner esto a la mesa porque lo de Leo Suárez ayer dejó la vara alta,